Bienvenidos. ¿Te interesaría saber cuál fue el primer animal híbrido y dónde fue creado? Pues no te pierdas el contenido de este vídeo. Los bioingenieros de la Edad de Bronce crearon el primer animal híbrido, una majestuosa criatura parecida a un caballo, conocida como kunga, que tenía una madre burra y un asno salvaje sirio por padre. Vivió hace 4.500 años, según una nueva investigación basada en la secuencia del ADN del esqueleto del animal. Las imágenes en el arte y los textos mesopotámicos retratan a un animal poderoso que tiraba de los carros de guerra a la batalla. Sin embargo, su verdadera identidad había desconcertado a lo largo del tiempo a muchos arqueólogos. Los caballos domesticados no llegaron a la región, a veces denominada como creciente fértil, hasta hace 4.000 años. Los esqueletos intactos de las criaturas fueron enterrados junto a gente de alta sociedad de la época de la Edad de Bronce, en el complejo funerario de el Marrá, en el norte de Siria, lo que sugiere que estos animales ocupaban una posición muy especial. El análisis de los dientes de los kunga mostró que eran animales muy bien alimentados. Sin embargo, los huesos de los caballos eran muy similares y difíciles de diferenciar, lo cual hacía imposible identificar definitivamente el animal simplemente examinando los esqueletos. Según la revista Science Advance, estos híbridos probablemente fueron creados, entrenados y luego intercambiados intencionadamente entre las élites de la época. Según Benjamin Arbuckle, arqueólogo y antropólogo, dichos onagros salvajes constantemente eran capturados y criados como burros domésticos. Realmente, la naturaleza innovadora de los pueblos antiguos hizo que muchas personas se asociaran con el mundo moderno, invirtiendo gran cantidad de recursos en la creación artificial de animales de gran coste. Según Eva María Gale, jefa de investigación del CNRS, encontrar un animal dispuesto a cargar en la batalla era un gran desafío, dado que los burros y el ganado podían tirar de carretas pero no correrían hacia un adversario. Los sumerios tuvieron que encontrar otra solución porque querían hacer la guerra y en realidad eran ciudades-estado muy poderosas. De hecho, encontraron la solución y crearon bioingeniería en un animal por primera vez en la historia de la humanidad. Sin embargo, no habría sido fácil, dado que el asno salvaje sirio era agresivo y se movía extremadamente rápido. Gale, mediante un estudio del ADN mitocondrial, reveló que el kunga era un híbrido, determinando también la paternidad de dicho animal. Los investigadores, para llegar a sus hallazgos, secuenciaron y compararon los genomas de un kunga de 4.500 años enterrado en Marra, en Siria, un asno salvaje sirio de 11.000 años encontrado en Gobekli, y dos de los últimos asnos salvajes sirios supervivientes que se extinguieron a principios del siglo XX. Arbuckle asegura y data que la mayoría de los textos que se refieren a los kungas son de mediados del 2000 a.C. Este trabajo establece la idea de que los híbridos fueron creados por los antiguos mesopotámicos, lo cual es genial, dijo Arbuckle. Pero por desgracia, todavía no sabemos qué tan extendido estaba este animal, y tampoco aborda preguntas adicionales relacionadas con otros tipos de équidos híbridos creados en la Edad del Bronce. Así que hay muchas más preguntas por responder.